expandirnos y abrirnos a saber que la experiencia migratoria son millones de experiencias migratorias, que la migración es diferente para cada persona. Empiezo a conectar con muchas personas de la comunidad, mujeres trans, personas homosexuales, que emigraron y sus historias son fuertes. Y decía, ¿por qué esto no se habla? Esta imagen construida del migrante en tránsito y pensarnos ya más algo mucho más cercano a la cotidianidad y a las emociones y a toda la experiencia pues, de empezar una vida nueva en otro país. Joel es uno de los casi 2 millones de venezolanos que han migrado a Colombia buscando mejores oportunidades de las que les brinda su país natal. A diferencia de muchos que llegan sin ningún tipo de sustento, Joel contaba con una oferta de trabajo para ejercer su profesión de psicólogo. Pero la soledad y la ansiedad de empezar una nueva vida en un país extraño comenzaron a afectarlo emocionalmente. Esta experiencia de sentir que nadie se miraba a la cara, ¿no? O sea, de que estaba en un lugar en el que no había como un reconocimiento de quién era yo, ¿no? O sea, en Venezuela y en Caracas pues estaba como todo un círculo de relaciones y de gente, y aquí sí me sentía como eso, como completamente extraño, me sentía como invisibilizado también en cierta medida. La pandemia llegó con estrictas cuarentenas a Colombia y el sentimiento de soledad se hizo más intenso. Y era el momento de eso en el que no se podía salir, no se podía hacer nada. Y yo, como cuidando un poco mi salud mental, decidí comprarme una cámara y ver hacia dónde me llevaba eso, ¿no? Y yo creo que también la fotografía me ayudó también como a conocer mucho de la ciudad, y creo que eso me ayudó también como a abrirme mucho a la experiencia de estar acá y de conocer a la gente de acá y la cultura de acá. Ha sido muy chévere y ha cambiado un poco como esa experiencia. Igual yo creo que uno nunca se termina de sentir como arraigado en el lugar, creo yo, cuando uno deja su país. Recorrer las calles con su cámara lo llevó al taller de fotografía migrante de su compatriota Fabiola Ferrero. Por azar del destino, Fabiola llegó a Colombia al inicio de la pandemia y ya nunca pudo retornar a Venezuela. La creación de este colectivo de jóvenes talentos abre un espacio a nuevas voces que indagan historias aún por contar. Y decido generar este espacio que sea no nada más migrantes entre migrantes hablando entre nosotros, sino comunidad de acogida y comunidad que viene, y cómo la fotografía puede ser un espacio no solo para conocernos y entender nuestro proceso migratorio, sino para integrar dos culturas que han estado históricamente marcadas por la migración. La cámara es solamente la excusa y la herramienta para generar debates en torno a la migración, a las experiencias de vida, a nuestros intereses personales, al proceso de integración entre los dos países, y es mucho más rico que solamente hablar de fotografía. Fabiola quiere mostrar que la migración va más allá de la frontera física. Para ella se trata de un proceso que conlleva también una transformación interna del individuo, un fenómeno con múltiples facetas, más allá de la retratada por los medios de comunicación. No podemos englobar la imagen de la migración como esta pobre gente que cruza una frontera con un bebé en brazos. Eso es parte de la migración, pero eso es tan válido como, por ejemplo, las personas trans que tienen el mismo proceso de migración de un cuerpo a otro o de una identidad a otra. Eso también es migración. Entonces, todos esos conceptos y esas percepciones son muy bienvenidas acá. Andrés, uno de sus estudiantes, creó un proyecto en el que explora su propia evolución interna y la de otros compatriotas después de dejar su país natal.
abordando temáticas muy complejas de visibilizar abiertamente en Venezuela, como las de la comunidad LGBTIQ+. Espectro es un proyecto que expande la idea de migración y que habla de estas dualidades que siento que está en todo en la vida, pero que cuando migras empieza como justamente esa frontera física a ser otros tipos de fronteras, ¿no? Y que migra el género, migra el cuerpo, migra la casa, migran los recuerdos, la memoria. Pero también en el proyecto que estoy haciendo, que es Ellas, Ellos y Ellas, que es un proyecto en clave de género, esta es Osiris. Ella se dibujó en el 2020 como se quería ver. Construí varios perfiles e historias. Está la historia de Osiris, que es una chica trans venezolana, tiene 23 años, migró hace 2 años acá a Bogotá, y lo que me interesó de su historia en relación con la migración es que ella termina su transición a mujer cuando migra. Está migrando ella, pero también está migrando otra cosa, ¿no? Que es su cuerpo, su género, su identidad. Visualidades. Pero este soy yo, como te digo. Y por el otro lado, a mí me pasó que en el proyecto estoy presente, que cuando migro, tomo la decisión también de transicionar a lo no binario. Entonces ahí empezaron las dualidades a ser más potentes, ¿no? Como todas estas transiciones, todas estas migraciones pasando, no solamente era irnos de un país a otro, sino que está migrando un montón de cosas y se están desdoblando muchas cosas en el proceso. Y creo que eso es algo que pasa, va a pasar siempre, como que la migración detona ese proceso de transformación, como que no lo puedes evitar. Una vez que estás dejando toda tu pasado, tu casa materna, tu país como de origen, y vas a otro lugar, pues empieza a mutar todo. Entonces siento que en esa mutación y en esas transformaciones empieza la dualidad a suceder. Este viaje introspectivo le ha hecho comprender que el primer territorio y el más importante que habitamos las personas es nuestro cuerpo. Eso es una de las cosas más lindas, como ese lugar humano, de entender la migración más allá de lo político y empezar como a, no sé, como a desmembrar esa migración en otros espacios, en otras reflexiones. Los trabajos de estos jóvenes están marcados por su capacidad de encontrar historias de vida de sus compatriotas en la ciudad. Así fue como Joel se topó con el barrio Santa Fe, que históricamente ha sido un centro neurálgico de recepción de inmigrantes. Lo que antes fue un barrio de élite, hoy alberga un micromundo permeado por la criminalidad, en contraste con los pequeños espacios vitales que han generado los migrantes en un entorno tan hostil. Es un lugar donde confluyen muchas maneras de ver el mundo y que eso en sí lo hace un lugar muy complejo, muy rico para descubrir historias, un pequeño mundo en el centro de Bogotá. Sí. Entonces, pues sí, es un barrio que ahorita su realidad está muy marcada por la migración venezolana, ¿no? Entonces, sí, es un gran lugar también para entender, ¿no?, cómo la migración venezolana se incluye en la ciudad. Con su lente retrata la fortaleza de los venezolanos y las venezolanas que tomaron la decisión de dejar atrás su país. Y eso también afectaba ese sentido. Las mujeres, en sus fotos, se convierten en símbolos de resiliencia y esperanza, mientras que sus relatos han dado pie a profundas reflexiones sobre las diferentes dimensiones de la migración. Muchos encuentros que me han permitido también como pensar y darme cuenta de lo múltiple que es la migración, de los diferentes retos que afrontan diferentes personas en función del momento de su vida en el que estén, de sus posibilidades económicas, de todo, ¿no? Y cómo eso varía muchísimo la experiencia. Y cómo dentro de esa experiencia también hay un aspecto emocional y cotidiano que vale la pena rescatar también, ¿no? Con su trabajo documental,
Joel ha forjado vínculos cercanos con estas mujeres, transmitiendo en cada una de sus imágenes la complejidad de las múltiples facetas de la migración. Un aspecto que destaca Fabio, el tutor que acompañó su proyecto final en el taller. No servía. Aprendí mucho, o sea, me trajo muchas fotos, me contó muchas historias de ese barrio porque él iba cotidianamente a contar, a buscar esas historias, esos personajes. Entonces fue un entrar con él de alguna manera en ese contexto e ir contando, ir conociendo, ir descubriendo estos personajes, estas historias que después él en su proyecto final pues logró documentar, logró contar de una manera pues bastante interesante. La capacidad de Joel de capturar la esencia de sus modelos está dada no solo por lo que ha aprendido en el semillero de fotógrafos, sino por la forma en que ha integrado a este proceso su formación académica como psicólogo. Yo veía su interés por su relación personal con la gente que él fotografía. Y creo que el fotógrafo va mucho más allá del que sabe encuadrar una foto y el que sabe manejar la luz. Pasa también por el que sabe relacionarse desde la horizontalidad, desde el respeto, desde el entendimiento mutuo entre el fotógrafo y el fotografiado. Desde la persona que se preocupa por entender y ser consciente de que tener una cámara hace que tú un poco te apropies de la narrativa de esa persona. Y eso conlleva una responsabilidad importantísima. Gracias a los aportes de los aliados y el incentivo que recibieron de parte de Getty Images, este año Fabiola pudo dar continuidad a esta iniciativa. Muchísima gente colaborando con su tiempo, de gratis, y este año conseguimos una beca. Para el año que viene, pues toca buscar otra. Y así, cada año es un poco buscar cómo sobrevivir, que ese es el gran reto del semillero. Pero afortunadamente hasta ahora hemos podido buscar maneras para lograr lo que nos interesa, que es mantenerlo gratuito para los estudiantes. Eso es súper importante, que no sea un espacio elitista, que sea un espacio más bien donde no importa si tienes o no recursos, tu talento y tus inquietudes y tu compromiso es lo que realmente hace que tengas un espacio. Hacer crecer esta iniciativa seguirá siendo un desafío para que los fotógrafos migrantes puedan forjar su identidad como individuos, mientras observan y capturan a sus semejantes a través de sus cámaras, pequeños visores de lo minúsculo. Me ayudó a salir de un poco de ese autorreferencialismo, ¿no? De mi soledad y mi drama y tal, ¿no? Y poder abrirme también como al otro. Entonces eso para mí fue como muy sanador, ¿no? Y me ayudó como a manejar mi ánimo y me ayudó como a estar más tranquilo, ¿no? Eso en primer lugar, y eso me ayudó pues también a mí a verme con otros ojos. Desde un lugar más íntimo, ¿no? Como que eso que miras en el otro, tú lo sientes. Entonces cambia un montón todo, ¿no? Como hay una conexión real. Ya no es una foto que convierta a alguien en un personaje, ¿no? Sino que empieza a ser como algo que se extiende de ti para esa otra persona y esa otra persona para ti. Como que se vuelve como algo más íntimo, más fértil. Si me interesa más bien hacer una conexión estética, no se ve la cara de la persona. Todos esos aspectos forman parte de las experiencias migratorias. Y eso también a mí me hace recordar que mi experiencia propia, migratoria, es una. Pero hay casi 6 millones de migrantes venezolanos. Esos son 6 millones de experiencias diferentes.